vamos a estar transmitiendo este conversatorio público. Nos interesa muchísimo que las personas estén informadas, sobre todo muy bien informadas, de primera mano de expertos y expertas en un tema que se nos hace trascendental, porque según algunos especialistas, para el 2030 prácticamente el 80% de la población mundial va a estar congregada en ciudades, en zonas urbanas. Si esto de por sí ya nos provoca muchas preguntas sobre cómo vamos a vivir, qué va a ser del transporte, los servicios, hay una fundamental y básica, es sobre el abastecimiento de agua. En el entendido hoy mismo que la zona metropolitana de Monterrey nos está dando un referente de lo que puede suceder en todo el país, o lo que incluso ya sucede en algunas zonas específicas del país, sobre esto que decimos que ya no el debate ya no es solamente sobre los factores que están implicados propiamente en el recurso natural, en el recurso hídrico, sino también en el abastecimiento. Quiere decir que es cómo hacemos que esa agua realmente llegue a las personas y que se respete la garantía que tenemos en México, que es una garantía constitucional sobre el derecho al agua. Esto no se está respetando así, hay una evidente violación a nuestro derecho a tener acceso y tenemos que explicarlo a profundidad. Y para eso hemos invitado a Marta Montemayor, a Rosario Álvarez y a Manuel Llano, también a Beatriz Olivera Villa, para que en sus exposiciones nos expliquen los qué y los cómo, que nos parecen fundamentales. Entonces, esta mañana es para dedicarle a un tema de futuro, a sabiendas que nuestra agenda siempre es de ideas, la agenda del laboratorio, la 22, este laboratorio legislativo, que prácticamente es nuestra oficina del Senado en representación de Nuevo León, y desde el trabajo que podamos hacer desde el Senado también, entender que una agenda basada en ideas va a provocar debates nuevos y por lo tanto acuerdos y votaciones que vayan en el sentido de mejorar la calidad de vida en este país. Vamos a empezar entonces con la exposición de la ingeniera Rosario Álvarez, que además tengo el gusto de conocerla desde hace algunos años y sé bien de su trabajo a favor del medio ambiente, siempre con una perspectiva crítica, pero al mismo tiempo propositiva y con mucho conocimiento detrás. Ella lleva, de hecho, 30 años trabajando en desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales, 20 de ellos en el sector no lucrativo, es decir, desde la sociedad civil. Ha sido directora de Nature Conservancy, de la Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe, de Migramar. Fue propietaria de una empresa de consultoría centrada en la prevención de la contaminación y la eficiencia energética que prestaba servicios a la industria en toda América Latina. Y actualmente dirige ProNatura Noreste, que es una organización dedicada a la conservación de la biodiversidad en el noreste de México. Participa como miembro de la Junta Directiva del Fondo Marino, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Fondo Procuenca Valle de Bravo, Terra Peninsular, Iluméxico y el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Monterrey. Rosario es regiomontana, ingeniera química por el TEC de Monterrey y realizó estudios de posgrado en ingeniería ambiental en Barcelona. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a cada uno de ustedes y bueno, comenzamos con tu presentación. Gracias, Indira. Déjame acercar esto. ¿Se escucha bien? Sí. Okay. Entonces voy a esperar nada más que pongas la presentación. Hay una liguita ahí de... ¿Es una liga? Pues si quieren mientras ¿sí la viste o no? La podemos... O podemos empezar con Manuel. Sí, podemos empezar con Manuel para arreglar este problema técnico.
Y en lo que se resuelve, les comento que Manuel Llano estudió comunicación y la maestría en antropología social. Está especializado en conservación de la biodiversidad y en sistemas de información geográfica. Ha trabajado en diversos proyectos e iniciativas de conservación de la biodiversidad y defensa del territorio y sus recursos naturales en México, Centroamérica y Asia Meridional, promoviendo la transparencia y el acceso público a la información geográfica para una gestión integral del territorio. Es director de Cartocrítica, investigación, mapas y datos para la sociedad civil. Pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí y agradezco la invitación. Y quisiera el día de hoy hacer una breve presentación en particular sobre problemas de transparencia en la gestión del agua en México. Y como vamos a ver, pues estos problemas de transparencia pues en realidad se traducen en unos problemas de gestión bastante importantes. Si podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Bueno, brevemente, nosotros somos Cartocrítica, me toca dirigir esta organización. Somos una pequeña organización ambiental que nos dedicamos a promover la transparencia y el acceso público a la información, información geográfica particularmente, sobre los instrumentos de política ambiental. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, entrando en materia, lo que tenemos en el contexto del agua. Voy a ir desglosando cada uno de estos puntos, pero primero puede sonar un poco escandaloso, pero dejará de sonarlo cuando les platique de cada uno de estos puntos. De manera precisa y desagregada sobre el agua, no conocemos cuánta agua hay, no conocemos quién la usa, no conocemos para qué la usa, no conocemos qué volumen usa cada concesionario, no conocemos cuántos contaminantes fueron descargados en las descargas de aguas residuales y tampoco conocemos cuánto se paga. Básicamente, la información pública sobre la gestión del agua no permite conocer, ya decíamos, la disponibilidad, los usuarios, el tipo de uso, el volumen, la calidad ni el monto. Siguiente, por favor. Y comenzando por cuánta agua hay, ¿no? Tenemos, lo que estamos viendo aquí en esta imagen son los acuíferos y los supuestos acuíferos, según los tiene delimitados la Conagua. Aquí estamos viendo cada uno de estos colorcitos, son 653 polígonos, son 653 supuestos acuíferos. Y si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, en este mapa estamos viendo los mismos 653 acuíferos, nada más que por ahí en esas líneas negras, lo que estamos viendo es que en realidad se trata de la división estatal. Y si viéramos ahora la división municipal, pues resultaría que ahora muchísimos más de esos límites y de los supuestos acuíferos en realidad corresponderían con la división político-administrativa del país. Es decir, los criterios utilizados para definir una realidad geológica, hidrológica, han sido criterios político-administrativos. ¿Cuál es el problema de esto? Siguiente lámina, por favor. Y el problema de esto es que cuando vemos, por ejemplo, la disponibilidad o la no disponibilidad en los acuíferos, pues resulta que de repente en elementos que podrían ser en realidad un continuo, y como estos supuestos acuíferos que los limita la división estatal, y resulta que de un lado del estado, en un estado sí hay agua, y cruzando la frontera del estado ahí ya no hay agua, aunque posiblemente la unidad acuífera sería la misma. Entonces es un criterio político-administrativo que termina regulando la supuesta existencia de un recurso en el subsuelo. Siguiente lámina, por favor. Y ahora estamos viendo las regiones acuíferas según la autoridad nacional de cada país. Vemos en Estados Unidos las regiones acuíferas y vemos estas regiones acuíferas en México. Evidentemente, pues no hay esto obedece a una lógica bien distinta, ¿no? Y bueno, y por esto es que podemos siempre señalar que no conocemos con precisión cuánta agua existe en México. Sobre esto y sobre la norma 01 de Conagua, pues existen muchísimas tesis, críticas, artículos de investigación, papers publicados sobre todas las recomendaciones de mejora que se podría hacer en torno a la disponibilidad del agua, ¿no? Siguiente lámina, por favor.
Bueno, aquí estamos viendo los aprovechamientos de agua, los pozos de agua. Y en amarillo estamos viendo los usos domésticos, en verde los usos agrícolas, por ahí en rojito se ven algunos en Monterrey, en la Ciudad de México, que son los de uso industrial, y quedarían todavía los de uso de generación de energía. Y luego, ¿qué pasa con todos esos puntitos que aparecen en el Golfo de México o en Estados Unidos? Pues son pozos de agua según la Conagua. Nada más que pues en realidad no tenemos pozos de agua en Estados Unidos, ni en el Golfo de México, ni en el Pacífico. Esto es un error, pero ¿un error de quién? Y siguiente lámina, por favor. Y bueno, cuando nos asomamos a estos pozos de agua y con la información del Registro Público de Derechos de Agua, del REPNA, de la Conagua, pues podemos conocer el nombre del titular y el volumen concesionado. Ojo, que volumen concesionado no es igual a volumen extraído. El volumen concesionado es un dato, un número escrito en un papelito hace 15 años y guardado en un expediente. El volumen extraído y lo que realmente se extrae cada año, cada día, cada mes, pues no tiene nada que ver con ese papelito. Viene aquí el tipo de uso en esta información, pero este tipo de uso está reducido, como ahorita vamos a ver, y bueno, y las coordenadas. Siguiente lámina, por favor. Y con lo que veíamos de estos puntos mal ubicados, pues bueno, desde luego decíamos ya, es un error, pero ¿de quién, no? Pues en esta situación se encuentran más o menos 5,000 permisos de aprovechamiento que están con una evidente mala georreferenciación, ¿no? Tenemos pozos en Mali, en las Galápagos, en Canadá, ¿no? Y esto pues tiene que ver con un registro obsoleto, desactualizado y con muchas deficiencias en el camino. Y este volumen de agua, del cual evidentemente esta mala georreferenciación equivale al 7.3% del volumen. O sea, estos son los que de plano están fuera del territorio nacional. Pero si todavía viéramos, pues igual los que su ubicación está puesta según esta base de datos en Chiapas, pero en realidad están en Sonora, bueno, pues todavía sumaríamos muchos más, ¿no? O que están desplazados de su ubicación real por unos cuantos metros, cientos o miles o kilómetros de distancia, ¿no? de su ubicación real. Siguiente lámina, por favor. Y como ya decía, bueno, registros desactualizados, el uso del agua, y pues cambia, ¿no? Y el territorio cambia, y las dinámicas del territorio cambian. Y vamos a ver un ejemplo. Siguiente lámina, por favor. Aquí estamos viendo en exactamente la misma región en 2005 y en 2015. Esto es en Tlacomulco de Zúñiga, ¿no? En Jalisco. Y los puntitos azules que vemos en la lámina de la izquierda son permisos de aprovechamiento agrícolas. Como ustedes saben, el uso del agua cuando es de abastecimiento agrícola está subsidiado, tanto la tarifa del agua como la tarifa eléctrica. Pasan los años y el territorio cambia. Ahora tenemos la misma región donde ya está ocupada. Y sin embargo, ocupada por una zona urbana. Y sin embargo, estos aprovechamientos de agua, pues ahora siguen estando catalogados como un supuesto uso agrícola. No obstante, ya están en una zona urbana. Siguiente lámina, por favor. Y no crean que encontrar ese ejemplo es difícil, por el contrario. 1.664 millones de metros cúbicos anuales se extraen bajo supuesto uso agrícola en zonas urbanas. Esto quiere decir que 3 de cada 10 litros en las zonas urbanas están clasificados como de un supuesto uso agrícola. O, si lo vemos al revés, del agua extraída en el país con fines agrícolas, con supuestos fines agrícolas, el 6% está ocupado en zonas urbanas. ¿Por qué nos detenemos en este ejemplo? Bueno, es para dar, es simplemente una muestra de cómo la gestión del agua pues pasa aún por información incompleta, incorrecta, desactualizada, y con lo cual tenemos que gestionar este recurso. Siguiente lámina, por favor. Y ahora, de acuerdo a los propios datos de la Conagua, de los aprovechamientos de agua del país, el 97% no tienen medidor y el 93% nunca han sido verificados por la Conagua, según sus propios datos. Cuando hablamos de que no tienen medidor, no estamos hablando del medidor que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas, y ese corresponde al organismo operador, sino estamos hablando de los medidores de donde se extrae el agua, de los pozos o de donde se aprovecha el agua superficial, de los ríos, de las presas, ¿no? Ahí el 97% de los usuarios y de los concesionarios y asignatarios no tienen medidor. Siguiente lámina, por favor. Ahora, en un ejercicio de la Alianza por el Gobierno Abierto y en el
cuarto plan de acción de la Alianza por el Gobierno Abierto, habíamos logrado que la Conagua empezara a reportar, y lo hacía mes pasado, y subía los datos de los medidores que tenían telemetría, que mandaban el dato real del volumen de agua de algunos pocos usuarios. En realidad en número eran pocos, en volumen era mucha el agua que estos usuarios tenían, porque hay que recordar que hay un gran acaparamiento de agua. O sea, en 3% de los usuarios, de los concesionarios del agua, tienen en sus manos el 70% del agua del país. Bueno, entonces habíamos logrado que empezaran a reportar la Conagua de manera pública estos datos. Sin embargo, si pasamos a la siguiente lámina, y esta información se truncó en febrero del 2019. Y a partir de lo que vemos ahí es cómo se reportaba la información. Cada cuadrito de estos azules era un día y cada cajita negra era un mes. Y podías ahí consultar para un usuario, para un título de concesión que tenía este medidor con telemetría, podíamos consultar exactamente qué volumen había reportado. Sin embargo, esta información se truncó a partir de febrero de 2019. En pláticas con la gente de Conagua, lo que nos contaron fue que requerían de una licencia muy costosa y misma que se dejó de pagar, y en febrero de 2019, bueno, el plazo que tenían con esta licencia ahí terminaba. Y ahora lo que se ha implementado, bueno, los buenos deseos vienen por una norma mexicana, una NMX, que no es de implementación obligatoria, una norma voluntaria, donde ahí se estaría sustituyendo por un software de licencia abierta con una serie de cosas y que permitirían homologar esta rendición de cuentas. El problema es que, bueno, pues no se ha implementado y que nuevamente pues la implementación de esta norma pues no es obligatoria, entonces ya no tenemos información. Siguiente lámina, por favor. Y ahora, cuando tenemos datos, pues podemos empezar filtrando los datos equivocados o evidentemente equivocados, pues podemos empezar a generar modelos de cómo se usa el agua. Aquí estamos viendo el uso agrícola y pecuario del agua, dónde se distribuye. Siguiente lámina, por favor. Y el uso público y doméstico, desde luego esto cambia. Y si vemos la siguiente lámina, el uso de la industria y el comercio de abastecidos. Y bueno, entonces necesitamos datos para empezar a modelar. Y ojo, esto es solo los aprovechamientos. Parecería aquí que la industria le encanta decir esto, ¿no? Que en realidad es muy poquito con respecto al aprovechamiento agrícola. Sí, claro, pero la contaminación que generan y el acaparamiento en zonas críticas urbanas es bastante mayor, ¿no? Y siguiente lámina, por favor. Bueno, y como ya decía, en el Registro Público de Derechos de Agua, en el REPDA, es donde podemos consultar a los concesionarios y el volumen concesionado. Sin embargo, en este registro no podemos conocer las transmisiones de derechos, el volumen declarado o volumen realmente extraído, ni el tipo de uso real. Las transmisiones de derechos, y eso cuando las registran, porque hay que recordar que en México tenemos un mercado gris, un mercado negro del agua, donde el señor Juan Pérez, quien sea, obtiene una concesión de agua y posteriormente le pasa la mitad del volumen que tiene concesionado, se lo pasa a una empresa, a su amigo, a su vecino, a quien sea, ¿no? Y la Conagua ni se entera. Y en el caso de que se entere, ya debido a que el usuario lo reportó, pues esta transmisión de derechos no la podemos conocer a través del REPDA. Como decía, el volumen declarado, hay que recordar, el agua, y al igual que nuestros impuestos, que uno los declara voluntariamente y uno dice cuánto dice que le debe al fisco, pues pasa lo mismo con el agua. Uno dice cuánta agua utilizó y por lo tanto cuánto va a pagar. Y tampoco conocemos el tipo de uso real de la concesión. Como ya les decía, la LAN, la Ley de Aguas Nacionales, tiene establecidos 12 tipos de uso. 12 tipos de uso. Y donde, por ejemplo, en el uso industrial, uno de estos tipos de uso es uso industrial. Y en esta categoría lo mismo cae una refinería, una textilera, una industria manufacturera, ¿no? Cualquier cosa cae dentro de uso industrial. Entonces no conocemos realmente cuál es el tipo de uso. Siguiente lámina, por favor. Y justo sobre este tema de que no conocemos la clasificación, pues por poner un ejemplo de ¿y cuál sería la alternativa?
Bueno, en INEGI se tiene el CIAN, el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que en parte empieza, es una jerarquía, digamos como un árbol que se va abriendo, y empieza con 20 sectores, mismos que se van desagregando hasta llegar a 1084 clases industriales. Y por otro lado, la pobreza de las categorías del REPDA pues imposibilita para conocer realmente estos usos del agua, ¿no? En la tablita que tenemos abajo a la derecha, pues ahí están los usos que contempla la Ley de Aguas Nacionales: agrícola, agroindustrial, doméstico, acuacultura, servicios, industria, termoeléctricas, pecuario, público, múltiple, comercio, otros, ¿no? Y además, bueno, luego está el uso no consultivo, o el supuesto uso no consultivo, como es el caso de, bueno, el tema de las hidroeléctricas, donde pues no se está consumiendo el agua, aunque se está deteniendo el flujo natural de un río, y con esto una serie de problemáticas. Esta limitación tiene una solución, y la tiene la Conagua. Dentro de la Conagua y dentro del Declaragua, el sistema digital de pagos de la Conagua, ya ahí se creó este padrón único de usuarios y contribuyentes, donde a cada usuario se le ha pedido que se clasifique dentro del CIAN. Entonces la información para complementar, no obstante la limitación de la LAN, y Conagua ya tiene implementado y desarrollado esta clasificación de los usuarios, pero llevamos hablando con Conagua por literalmente años, donde en cada ocasión nos dicen que ya casi lo van a poner, que ahora sí, que ya pronto. Seguimos esperando. Y siguiente lámina, por favor. Y entonces, ¿cómo podemos conocer al día de hoy cuando el uso del agua no está clasificado por industrias, ¿no? O sea, no podemos filtrar y queremos ver el uso de los clubes de golf, queremos ver el uso del agua de las automotrices, queremos ver el uso del agua de las mineras, de las embotelladoras, de cualquier sector industrial? Por ejemplo, o sea, no lo podemos saber a partir del REPDA. No obstante, la información es pública, esta información es inútil o es poco útil cuando no se cuenta con los mejores elementos. Lo que estamos viendo aquí en la imagen es un mapa de las concesiones de agua para las empresas mineras, que por ejemplo, para poder realizar este análisis, hubo que buscar a las empresas mineras en el REPDA. Y díganme ustedes 5 empresas mineras. No pasa nada, 5 empresas mineras. México, Frisco, etc. A ver, díganme 100 empresas mineras. Díganme 1000 empresas mineras. Díganme 2000 empresas mineras. Porque tenemos que buscar estos nombres, las razones sociales, y para que coincidan con el REPDA, para que entonces podamos saber que se trata de una empresa minera. De otra manera no lo podemos saber, ¿no? El trabajo entonces que necesitamos hacer para conocer, para caracterizar realmente el uso del agua, pues es bastante complicado. Siguiente lámina, por favor. Y luego les hablaba sobre que no conocemos la cantidad de contaminantes. Y pues resulta que también, de acuerdo aquí a la Ley Federal de Derechos, y los concesionarios de agua que tienen permisos de descarga tienen que reportar la calidad del agua descargada, y esto para obtener beneficios fiscales. Y si reportan el agua y está dentro de la calidad del agua y resulta que está dentro de las normas, obtienen beneficios fiscales. O sea, te di el agua, la contaminaste, pero mira, la contaminaste pero está como que dentro de las normas, entonces todavía toma un premio de beneficio fiscal. Y bueno, además de que esto es un absurdo, y el problema es que esta información de la calidad del agua y descargada no es pública, porque dice la Conagua el secreto fiscal. ¿Y cómo vamos a dar esta información de la calidad del agua descargada si está enmarcada dentro del secreto fiscal de la Ley Federal de Derechos? Entonces la calidad del agua reportada por las empresas no la podemos conocer, no vaya a ser que se viole el secreto fiscal. Imaginen ustedes el despropósito. Y el problema en la Conagua es que esta información no solo no fluye al día de hoy hacia los ciudadanos. Recordemos que la transparencia, o por el otro lado, la opacidad, no es un problema de los ciudadanos, es un problema de Estado. Es un problema de Estado donde la autoridad ni siquiera tiene las herramientas para operar. Y acabamos en políticas contradictorias. Una secretaría no sabe lo que hace la otra secretaría, una dirección general no sabe lo que hace la otra dirección general, y este es el caso del CIRALAB, del Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio, que es el área de Conagua que recibe esta información y es tan celosa resguardando el secreto fiscal que la información de calidad del agua ni siquiera se las da al resto de las áreas de Conagua, como tampoco nos la da a los ciudadanos. Y siguiente lámina, por favor. Y bueno, todo esto da lugar a cosas tremendas, ¿no? Como por ejemplo el fracking.
Y el fracking en yacimientos no convencionales, del cual nosotros identificamos todavía que en 2019, en el gobierno actual, no obstante el compromiso presidencial 75 de que no se haga fracking, pues resulta que sí, tenemos 15,000 millones de pesos de presupuesto anual dedicados a exploración de yacimientos no convencionales en Pemex, ¿no? que sí se ejercen. Tenemos pozos perforados, pozos explorados y pozos fracturados. Y este fue el caso en 2019. Encontramos 3 pozos perforados y fracturados durante 2019. Resulta que Conagua tiene unos lineamientos de uso del agua para yacimientos no convencionales. Entonces le preguntamos a Pemex, oye Pemex, digo, no solo si haces fracking, sino dime por favor si cumpliste con los lineamientos de agua que tiene la Conagua para tu caso. Y Pemex nos dice, por supuesto que cumplí, claro que cumplí. Y le preguntamos a Conagua, oye Conagua, Pemex cumplió o quien sea, alguien ha venido a tocar tu puerta para cumplir con estos lineamientos. Y Conagua nos dice, claro que no, nadie ha venido, nadie me ha tocado la puerta, aquí no hay ningún permiso otorgado para nadie. Y cuando averiguamos un poco más sobre cuáles eran estos permisos de agua de Pemex que decía tener, pues resultó que era una concesión de agua de una fábrica de hielos, y una concesión de agua de un particular. Nos metimos por supuesto a Compranet a ver que había comprado la Conagua, Pemex a esta empresa de hielos, y tenía facturas por, yo qué sé, 2 millones de pesos de cubitos de hielo, ¿no? Y porque la empresa vende cubitos de hielo. En fin, todo esto, o sea, de repente pues podemos toparnos este tipo de cosas cuando la información del agua pues no fluye de manera correcta, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y entonces, ahora sí, como les decía, volviendo a esta lámina inicial, pues resulta que no conocemos del agua, cuánta agua hay, porque los acuíferos no tienen delimitación geológica. No sabemos quién la usa, porque hay un mercado gris y transmisiones de derechos que no son públicas. No sabemos para qué se usa, porque la clasificación del REPLA no cumple con el estándar del CIAN. No sabemos el volumen real extraído y declarado, no son públicos, no sabemos cuánto volumen de agua se usa. No sabemos los contaminantes descargados, porque los datos del CIRALAB no son públicos. Y tampoco sabemos cuánto se paga por todo este uso del agua, porque hay un secreto fiscal en un absurdo sobre el uso de los bienes que son propiedad de la nación, ¿no? Y siguiente lámina, por favor. Bueno, en resumen, pues bueno, en resumen, ¿no? Unas cosas extras todavía. ¿Y de dónde estamos con respecto al agua? Pues bueno, no tenemos una auditoría del agua. Falta legislar sobre el agua subterránea. Y no tenemos control sobre los titulares de derechos de agua, no tenemos control sobre la extracción, el consumo y la contaminación. No se sabe quién la usa, no se sabe para qué, no se paga lo correcto, no se castiga lo correcto. Profepa no tiene la capacidad de sanción en torno al agua. Y el agua, hay que recordarlo, no se está abordando desde nuestro marco regulatorio, no se está abordando desde lo económico, lo fiscal y la protección de ecosistemas. Se tiene una visión del agua desde una visión de infraestructura hidráulica, ¿no? De ingeniería, en vez de entenderlo como una política nacional que es transversal para toda nuestra vida, ¿no? Siguiente lámina, por favor, y con esto ya termino. Y en realidad, pues, en lo que estamos es en un acaparamiento de agua. Cuando en la revolución estábamos combatiendo los latifundios de tierra y que terminamos en 100 hectáreas de riego, lo máximo de tierra que una persona podría tener, 800 hectáreas en terrenos áridos. Y digo, estas son superficies de tierra que no son desmesuradas para nosotros, posiblemente no para los banqueros de nuestro país, para ellos sí. Algunos tienen muchas haciendas, que tienen muchos y que ya les empiezan a preocupar estos topes de tierra. Al resto de los ciudadanos no. Pero fue la manera de combatir estos grandes latifundios. Pero hoy por hoy tenemos latifundios de agua. No tenemos, o sea, mientras pusimos un candado a la cantidad de tierra que una persona puede tener, no tenemos un candado en la cantidad de agua que una persona puede poseer, como tampoco lo tenemos en la cantidad de emisiones que una persona puede generar, ¿no? Y pasa en casos bueno, por todos, el acaparamiento de agua no necesariamente se da en cuántas concesiones de agua acumula una misma persona, sino en el beneficio que otorga esta agua. Un caso de ejemplo, como hay muchos más, ¿no? El caso del Lala en la laguna, ¿no? Donde todo el agua de la región está siendo finalmente aprovechada por un beneficiario real, por un grupo de personas, por un grupo de capital, por un grupo de personas con nombre y apellido, que son quienes realmente están recibiendo este beneficio. Tenemos latifundios del agua y no conocemos quiénes son los beneficiarios reales.
de este bien, ¿no? Y finalmente, con esto termino, nos surge, ¿no?, tener una redistribución de las atribuciones de las autoridades federales. Actualmente tenemos una Super Comisión Nacional del Agua que lo hace todo. Determina la disponibilidad, otorga concesiones, asignaciones, inspecciona, vigila y sanciona. Y evidentemente no tiene capacidad para hacerlo todo. Hasta ahí dejo mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, y a Cartocrítica por esta información tan puntual. Hay muchas preguntas, me quedaría con las tres principales, que efectivamente no sabemos exactamente cuánta agua hay, cuál es la calidad de esta y cuánto cuesta. Y sin duda esto abre o debería abrir el debate trascendental de nuestros recursos hídricos en este Senado. Ahora vamos a pasar con la participación de la ingeniera Rosario Álvarez. Ya les leí anticipadamente su semblanza, pero en resumen, pues ella lleva muchos años dedicada a temas de desarrollo sustentable, de conservación y de defensa de derechos medioambientales. Entonces ahora vamos a ver su presentación. Y me parece muy oportuno que estemos hablando de esto, nada más recordándoles el contexto en el que estamos. El contexto es en la zona metropolitana de Monterrey, como seguramente en algunas otras. El abastecimiento de agua hoy presenta un grave problema y no podemos quedarnos en la sencillez y en la simpleza de que sean las y los usuarios o los consumidores quienes tengan la responsabilidad completa sobre el abastecimiento. Y ahora sí, Rosario, querida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Indira, y gracias también a los participantes, a Marta, a Manuel. Me toca a mí irme un poco más, Manuel nos hizo una presentación como de todo el país, voy a hacer como un zoom hacia el estado de Nuevo León, la problemática que tenemos y al final una pequeña lista de recomendaciones que según nuestro criterio deberían de implementarse en el estado. Entonces voy a hacer brevemente una panorámica, tomando en cuenta que estamos usando información disponible. Ya oímos hace rato que no necesariamente toda la información es la mejor que tenemos, pero basada en la información disponible es lo que voy a platicar. Si quieren poner la primera diapositiva, por favor. Es importante recalcar que estamos en un estado semiárido. Entonces somos todo el norte del país, tiene una diferencia muy grande con el sur y sureste, en donde las precipitaciones son mucho mayores. La precipitación promedio en nuestro estado es alrededor de 600 milímetros por año, que es poca, muy poca. Tenemos una cantidad importante de cuencas hidrográficas y la más importante es el río Bravo-San Juan en nuestra cuenca. Ya Manuel hizo una fotografía de todas las cuenquitas que ponemos en nuestro estado. La siguiente, por favor. Aquí nada más una pequeña dibujo de dónde estamos, estoy repitiendo lo que ya se dijo. Los límites geopolíticos no tienen nada que ver con los límites de las cuencas. La más importante, que es la que pasa en el área metropolitana, es esta que se ve como entre naranja y rosa, que es el río Bravo-San Juan, que va y descarga hacia la frontera, hacia el río Bravo. La siguiente, por favor. Entonces, otro tema que fue lo que comentó Indira al mero principio es que estamos haciéndonos poblaciones urbanas. Más o menos el 78% de la población de México vive en ciudades, pero nuestro caso es el más extremo del país. 95% de nuestra población vive en ciudades, y no son ciudades, vive en un área metropolitana, que es el área metropolitana de Monterrey. El 95% de nuestra población vive en la ciudad, que acapara nada más el 1.5% de la superficie del estado, y aparte nuestro estado es el estado que presenta la mayor migración desde el área rural hacia la urbana. Entonces tenemos la tormenta perfecta, o sea, somos muchos concentrados y venimos más. La siguiente, por favor. Nos servimos de aguas superficiales, de aguas subterráneas. No es una pequeña panorámica de lo que tenemos. El 57% vienen de aguas superficiales, el 43% de aguas subterráneas. La siguiente, por favor. Las aguas superficiales vienen básicamente de tres presas,
La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo, construidas la primera a inicios de los 60s, el Cerro Prieto a inicios de los 80s y El Cuchillo en los 90s. Vemos que la más grande es El Cuchillo, que son más o menos 30 y tantas veces más grande que La Boca, con digamos, el único problema que es, ahorita creo que es la única que tiene agua, y desafortunadamente solamente tiene una tubería para llegar al área metropolitana. Entonces, aún y cuando sea mucho más grande, la transmisión del Cuchillo hacia la ciudad es limitada porque tenemos nada más un canal que sale de la presa. La siguiente, por favor. El agua subterránea viene de una serie importante de pozos, unos pozos que son los pozos de mina, que son, digamos, los que tenemos más, que son alrededor de 113 pozos, y los pozos de la Huasteca, que les llaman los Buenos Aires. Aunque sean menos pozos, tiene digamos, una extracción mayor, son mucho más productivos los que están en la Huasteca, porque al rato vamos a platicar del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, pero son de donde sacamos una parte muy importante del agua. La calidad del agua de los pozos, tanto de mina como de Buenos Aires, es de excelente calidad. Agua y drenaje no tiene que hacerles nada más que meterlos en un tubo y pasarlos a la red. No hay necesidad de hacer ningún tipo de, digamos, de tratamiento. Y eso también nos ha llevado, creo que, a un no muy buen manejo del agua, que entonces utilizan generalmente el agua de los pozos porque les cuesta más barato que las aguas del agua de las presas, que sí hay que darle algún tipo de tratamiento. Tener el agua en las presas en una zona tan caliente como la nuestra, hay una evaporación muy importante que no se está tomando en cuenta. Entonces creo que dejar el agua en las presas y a la hora que se la quieres empezar a sacar ya tienes el 30% menos porque se te evaporó. Adelante. Entonces ahora voy a hablar de quién la usa, y eso otra vez con la información que se tiene. Se estima que alrededor del 64% es de uso agrícola, alrededor del 25% es uso urbano, y el resto son otros usos como usos múltiples de servicios e industrial. Y esto es obviamente con información del REPTA, con todos los asegúnes que ya vimos sobre el tema. El uso agrícola, que es el más importante, vienen todos de acuíferos que están en veda, lo que significa que no es factible aumentar el volumen de ninguno de los acuíferos. Entonces, cualquier tipo de aumento tiene que venir de eficiencias. Cualquier tipo de aumento en la producción agrícola y ganadera tendría que venir de incremento de eficiencias, no incremento de volumen, porque no hay más volumen. ¿La que sigue, por favor? Entonces, tenemos otro tema más, aparte en el estado de Nuevo León, que tiene que ver con los eventos meteorológicos extremos. No contentos de estar secos y tener poca agua y tenerla mal distribuida, aparte estamos sujetos a grandes actividades ciclónicas en un territorio seco. Tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que generalmente estos grandes eventos meteorológicos nos llenan las presas, pero siempre hemos visto estos fenómenos de una visión reactiva. Nos esperamos a que llegan, llenan las presas y atendemos la emergencia, a ver cuánta gente se nos fue en el río, a ver cuánta infraestructura ya no está servible después de un huracán. Sí hemos tomado algunas medidas, no todo es reactivo. Canalizamos el río Santa Catarina, hicimos la cortina rompepicos, que todos sabemos que ha sido básicamente la salvación de un par de huracanes. Hemos canalizado arroyos como es el de Topo Chico y el Arroyo Seco, hemos construido drenaje pluvial y tenemos una alerta temprana para el arroyo Topo Chico. Se han hecho algunas cosas, pero finalmente siempre vemos a estos eventos meteorológicos con esta visión reactiva y no anticipándonos a lo que pueda pasar. La siguiente, por favor. Otras de las cosas que hemos hecho en Monterrey, que también para decir que hay algunas actividades, desde los 70s empezamos a hacer estos proyectos de gran magnitud que le llamamos Monterrey 1, 2, 3, 4, 5 y ahí vamos, ¿no? Entonces no voy a decirlos todos, pero empezamos con la construcción de plantas potabilizadoras y las presas, el Monterrey 2 acueductos, el Monterrey 3 hizo la Cerro Prieto. Adelante, por favor. El Monterrey 4 hizo todo un sistema de plantas de tratamiento de aguas, que la verdad es que orgullosamente somos de los pocos estados de la República que tratamos casi el 100% de nuestras aguas. Y después se hizo otro anillo de planta potabilizadora en San Roque, y luego llegó el mentado Monterrey 6, que era la idea de un trasvase del río Pánuco a la cuenca del San Juan, la cual fue muy cuestionado por el tema de contaminación, de afectación a biodiversidad. El proyecto está suspendido, pero administración nos revive en el muerto, revive
el Monterrey 6, con este tema de falta de agua, siempre traer más de más lejos, sin verdaderamente hacer las grandes preguntas de cuánto podemos nosotros gastar de agua, qué más podemos eficientar con lo que tenemos. Adelante, por favor. Entonces, ahora me quiero ir a otro tema que también es muy poco conversado, que es nuestra fábrica de agua. De las partes, digamos, positivas que tenemos es que en Monterrey tenemos la fábrica al lado, que es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. ¿Puedes dar la siguiente? Que es una zona de 177,000 hectáreas, está, básicamente es nuestro marco. La ciudad tiene atrás el Parque Nacional Cumbre de Monterrey, el 60% del agua que se consume viene del parque, nos presta una cantidad importantísima de servicios, muchos, ¿no? Desde recreación, valores escénicos y sobre todo la parte de control de clima y fabricar el agua que nos tomamos. Adelante. No voy a decirlo, pero hay una cantidad importantísima de especies. La que sigue, nada más como dos ejemplos, la cotorra serrana y el oso negro, que son emblemáticos de la sierra y que lo son digamos, unos grandes atractivos en nuestro parque. Adelante. Y digamos, la mala noticia fue los incendios, que no son únicos de estos años, pero estos años, al igual que el 98, fueron críticos. En el 2001 se quemaron 15,000 hectáreas, que es ese polígono que vemos en color rosa en la parte izquierda. La parte verde es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Podemos ver la parte gris, que es la zona metropolitana. Como ven, tenemos la fábrica justo atrás. En el 2012 se acaban de quemar 5,000 hectáreas más. Entonces, tenemos este gran infortunio, que el lugar de donde sale el agua que está necesitada ha tenido estos grandes incendios, y los incendios implican que el agua deja de filtrarse y corre por las laderas, volviendo más un problema que un beneficio. No tenemos, perdemos una cantidad importante de infiltración. ¿La que sí? Así es como se ve ahorita, zonas completamente desnudas, secas. Esas pequeñas rayitas que vemos ahí en la sierra son las actividades que se están haciendo por parte de la sociedad civil en hacer estas pequeñas terrazas para que en vez de que el agua fluya como resbaladilla, se quede en estas pequeñas terrazas y podamos regresar a la infiltración que hacía el bosque naturalmente antes de los incendios. Pero sí, actualmente lo tenemos, más de 20,000 hectáreas del Parque Cumbres que están en este tipo de condiciones. ¿Lo que sigue? Entonces, quisiera hacer aquí nada más brevemente una serie de recomendaciones que sentimos que debería tomar el Estado, empezando por el sector agrícola y el agropecuario, que es en donde el que más usa y es donde más está la oportunidad de mejora. Tenemos que saber cuánto estamos usando de agua. Lo comentó Manuel hace rato, sabemos cuánto se concesionó, no sabemos si es lo que se está usando, no sabemos si se usa más, se usa menos, y ajustarlo a la disponibilidad actual. Actualizar el REPDA a nivel nacional es muy complejo, pero tal vez empezar por ciertas zonas, sobre todo estas zonas críticas como el norte de México y específicamente en Nuevo León. Creo que es una labor que Indira y parte del Senado se puede hacer, pedir que Conagua actualice y hacer un programa estatal de eficientar el riego. Es mucho más barato darle apoyo a los ganaderos y los agricultores para que eficienticen todo su riego, a seguir utilizando el agua de esta forma que lo usamos, ¿no? De agua rodada y regar a mediodía, en media canícula, y como normalmente se maneja el sector agrícola y ganadero en nuestro estado. El sector industrial, público y residencial son cosas como también básicas que se tienen que hacer. Hay que reducir el agua no contabilizada. Se estima que entre agua no contabilizada, fugas, más o menos tenemos como el 30%. Quiero decir que agua y drenaje es de las pocas operadores de agua que son bastante eficientes, podríamos decirlo, pero aún así tiene muchísimas áreas de mejora, como por ejemplo simplificar el cobro. Creo que hay como 200 categorías de cobro. Nadie puede entender su recibo de agua, nadie lo puede entender, y creo que sería un área de gran oportunidad para agua y drenaje, decir, esto usas, esto pagas, si reduces tu consumo vas a pagar menos, que lo podemos ver por ejemplo en los recibos de luz. Cuando dejas de consumir luz lo notas, en los de agua no se puede, es imposible.
Un tema de hacer un programa de reciclaje de agua industrial. Muchas de las industrias tienen buenos sistemas de reciclaje, pero deberíamos de hacerlo para todas, y como población deberíamos de saber cuánto está reduciendo el consumo los grandes usuarios de agua industrial en el estado, en el área metropolitana. Hablo mucho de la área metropolitana porque otra vez regresamos a que ahí vivimos todo el estado. Y el tema de la reducción del consumo, creo que desafortunadamente Agua y Drenaje ahorita con esta crisis volteó a ver a los usuarios, ¿no? Como lo hace Hacienda, con los que 4 pelados que pagamos impuestos, ahí va y está encima de nosotros. Agua y Drenaje está haciendo lo mismo. Los usuarios urbanos, aun y cuando utilizamos una cantidad importante de agua, no somos el único lugar en donde debemos hacer la reducción. Pero dicho esto, creo que hay áreas grandes de oportunidad para reducir el consumo. Números más, números menos, alrededor de 160 litros por habitante al día es el promedio nacional. En el área metropolitana de Monterrey tenemos 2 municipios, San Pedro y Santiago, que gasta alrededor de 300 o 350 litros por habitante al día. Entonces esto es ridículo en una zona árida y en una zona con tanta escasez de agua. Y asegurar que tengamos nuevas fuentes de abastecimiento, pero otra vez regreso, reducción, eficiencia, en vez de estar haciendo más pozos en diferentes lugares o tratando de ver si dejamos a San Luis de Tamaulipas sin agua, ¿no? El siguiente. Con el tema del agua subterránea, lo dije hace rato, hay que saber cuánta agua contamos y tomar decisiones sobre este conocimiento de con cuánta agua contamos. Hay que tomar decisiones sobre vedas, sobre concesiones. Y otra de las cosas que para mí es súper importante es el tema de la conservación de las cuencas y la prevención de inundaciones. Hay que implementar el plan de manejo del Parque Cumbres, hay que hacer una nueva presa rompepicos, aguas abajo de la actual. Es una inversión no nada más necesaria, es urgente. Un nuevo huracán del tamaño del Alex o el Gilberto no lo aguanta el actual rompepicos y vamos a tener problemas también de seguridad si no lo hacemos. Hay que conformar bien el cauce del río Santa Catarina, hay que hacer pequeñas presas de gaviones en muchísimos lugares para retener y reducir la velocidad del agua, y hay que estandarizar los atlas y los mapas de riesgo municipales. Ahí si hacemos una vista sobre todo el río Santa Catarina, sobre el arroyo Topo Chico, sobre el Pesquería, hay muchos pequeños lugares en donde viven personas en zonas que son de alto riesgo. Y hay que pensar en temas de reubicación muy bien pensadas de estas comunidades que están asentadas en zonas vulnerables. La siguiente, por favor. Y antes de terminar, hay una cosa que no puse ahí que creo que es lo más importante, es que tenemos que hacer una verdadera discusión sobre la capacidad que tiene el área metropolitana de Monterrey de seguir teniendo más gente. Ahorita somos un área metropolitana de 5.5 millones de personas. ¿Cuántas más podemos darle una buena calidad de vida? Tomando en cuenta la calidad del aire, que ya sabemos que es muy mala ahorita, tomando en cuenta la cantidad de agua disponible. ¿Podemos meter 2 millones más? ¿1 o ya ninguno? ¿O 10? No podemos darnos el lujo de que la ciudad siga creciendo al ritmo que está creciendo sin verdaderamente poner estas cosas sobre la mesa. ¿Cuál es la capacidad de habitantes que puede recibir el área metropolitana de Monterrey para darles una calidad de vida como nos la merecemos? Y muchas gracias por darnos este espacio. Gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de ProNatura Noreste. Sí es importante lo último que destacas, porque tiene que ver de hecho con la intervención de Marta Montemayor, quien es vecina del Guajuco y que durante muchos años ha usado sus conocimientos en arquitectura. Ella es arquitecta y además tiene una especialidad en planificación ambiental por la Texas A&M University, en planificación y gestión de ciudades, también por la Universidad de Deusto, y que además muchas personas en estas zonas metropolitanas, en Monterrey, se hacen la misma pregunta. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando además de los problemas que ya tenemos, hay que agregar el desorden en el desarrollo urbano, una perspectiva de infraestructura que no tome en cuenta los recursos
hídricos y que por lo tanto hace más complejo el tema de los servicios municipales, porque también hay que hablar de eso, y la defensa de estos recursos ante un monstruo urbano que parece que se come cada vez más a estas zonas, que son, ya lo mencionabas muy bien, que son nuestras fábricas de agua, porque también las tenemos y hoy mismo están casi, podríamos decir, encerradas en Monterrey, en la zona metropolitana. Entonces ella, que es líder ciudadana por el programa de Alternativas por México, que también es parte del Observatorio de la Calidad del Aire de Monterrey y que ha tenido diferentes iniciativas en el estado, que además es una vecina muy activa, nos puede dar un panorama sobre también cómo es que va de la mano esto último que acaba de decir Rosario, de tomar en cuenta la capacidad como ciudad en este sentido. Marta, bienvenida, gracias. Sí, pues efectivamente yo les voy a platicar un poquito. Sí. Les voy a hablar un poco de esta gran pregunta y esta problemática desde el visor ciudadano y desde las organizaciones civiles que tratamos de incidir de alguna manera en positivo. Siguiente, por favor. Algunas de las cosas que traigo a la presentación ya lo mencionaron mis compañeros, entonces en mi caso lo brincaría, ¿verdad? Pero quisiera empezar con un contexto general, porque este es un tema, pues el agua es un recurso vital para todos y es un tema, es uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. La siguiente, por favor. Sí me gustaría partir del contexto general. Este objetivo habla de que se debe garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Gestión sostenible, hay que hacer énfasis en esas palabras. Y algunos datos destacables a nivel mundial que maneja la ONU al respecto y que se los quise traer a colaciones porque son áreas de oportunidades. Primero, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Esto que estamos viviendo en Nuevo León y en particular en la área metropolitana es un problema bastante generalizado. Y es importante destacar, habla aquí de que más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. Exactamente lo que nos está pasando hoy en el área metropolitana. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o en el mar. Área de oportunidad también las áreas residuales, lo mencionó Rosario. Y aproximadamente el 70% a nivel mundial de todas las aguas extraídas de fuentes superficiales y subterráneas se utilizan para el riego. De nuevo, foco rojo, gran área de oportunidad. Adelante. Entre las metas de la ONU para este objetivo están, y me voy a ir nada más a lo de negrilla, ¿verdad? El acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento a un precio accesible para todos. Reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar, ese 80% que se mencionó antes. Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento. Incluso mediante implementar la gestión integral a todos los niveles, lo que se hablaba, lo que decía también Manuel, de la importancia de que se maneje todo de manera coordinada, y habla aquí incluso mediante la cooperación transfronteriza. O sea, como es un recurso vital, cuando así se requiera, pues se tiene que ir más allá si no hay el recurso inclusive de los límites del país. Ampliar la cooperación internacional y apoyo a países en desarrollo para la creación de capacidad y programas como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Obviamente hay que ir avanzando para lograr ser más eficientes en la manera de utilizar el agua. Y por último, y resalto, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento. Y lo resalto porque tiene que ver con lo que yo vengo a exponer hoy. La siguiente, por favor. La pregunta sería, ¿por qué resulta clave la participación de las comunidades locales y de los ciudadanos en la mejora de la gestión de un recurso vital como es el agua? Pues dada la naturaleza temporal de nuestros gobiernos, los ciudadanos somos los únicos que podemos garantizar la continuidad de planes y políticas públicas y su adecuada evolución, pero lo tenemos que hacer de manera organizada, informada, responsable y continua, y procurando, por supuesto, que se anteponga el bienestar común sobre intereses particulares.
La siguiente. Este es un mapa que, como decía Manuel, pues es un monitor de sequía que presenta con agua en su página, entonces pues habría que ver la precisión de la información, pero habla de cómo está el mapa de sequía actualizado al 15 de marzo en la República. El amarillo es normalmente seco, el color naranjita es sequía moderada, luego un tono más subidito es sequía severa y el rojo ya sería sequía extrema. Crisis de agua en Nuevo León. Aquí es mucho de la información que traigo, me la voy a brincar porque ya la mencionaron, pero creo que es básico esto. Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces no estamos siendo sustentables y por eso estamos viviendo la situación actual. Adelante, por favor. Gracias. Ok, aquí tenemos en cuanto a la oferta de agua en el estado de Nuevo León, las instituciones públicas que abastecen de agua a los diversos sectores de Nuevo León son, por un lado, Agua y Drenaje, un organismo estatal, y por el otro lado, la Comisión Nacional del Agua, un organismo federal. Entonces son dos partes del sistema. Ahí vienen los porcentajes más o menos que cada uno presta a diferentes sectores, pero lo importante que quiero resaltar aquí es lo que ya dijeron los compañeros. Se conoce la cantidad total de agua con la que cuenta Agua y Drenaje, porque Agua y Drenaje sí dice, hay tanta agua disponible en las presas, etcétera, pero no conocemos la cantidad de agua disponible que administra con agua, que es la otra gran parte del sistema para poder integrar la totalidad de la imagen, ¿verdad? De lo que es todo del agua. Adelante, por favor. Las fuentes de abasto ya las mencionó Rosario, superficiales y subterráneas, ¿okay? Que son de agua y drenaje. Muy bien, adelante, por favor. Esta gráfica sí me parece importante y fue publicada en el periódico, inclusive el año pasado, en agosto del 2021, ya se hablaba de que el Estado enfrentaba una crisis hídrica. Y dice, las actuales fuentes de abastecimiento de agua en la entidad tienen una capacidad de 12.5 metros en aquel entonces cúbicos por segundo, pero el consumo de los nueveloneses estaba en 16 metros cúbicos por segundo. Entonces, la primera gráfica presenta el consumo de agua en la década, desde el 2010 al 2021, y cómo ha evolucionado en metros cúbicos por segundo, y se ve cómo ha habido un aumento en el consumo de metros cúbicos por segundo del 41%. Obvio, ha habido un crecimiento poblacional, pero esa es la siguiente gráfica. La población creció en ese mismo periodo un 28% nada más. Entonces, eso quiere decir que hubo un incremento per cápita en el consumo, que es la tercera gráfica. En el mismo periodo, el consumo de litros por día promedio en el estado estaba en 207.36 litros por día, y pasó en el 2021 a 233.28. De nuevo hablamos de promedio, ¿verdad? Como dijo Rosario, ya viendo los casos aislados, hay municipios en específico en donde los consumos se disparan todavía más. Adelante, por favor. Ahora vamos a consumo promedio por habitante. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y este número está saliendo mucho a la luz ahora para el ciudadano común y corriente, que antes no era así, una persona requiere de 100 litros de agua al día para satisfacer todas sus necesidades, porque habla de 20 litros para sobrevivir, ¿verdad? Para bañarte y para tomar. Pero para todas tus necesidades, con 100 litros por persona por día deberíamos de hacerla. Bien, estamos muy lejos de ese número. Esto equivale, si lo convertimos a un consumo mensual en metros cúbicos, para poder, como andamos en nuestros recibos, a 3 metros cúbicos por persona por mes. El consumo promedio por persona, aquí está en el área metropolitana, en los últimos datos que ha reportado Agua y Drenaje, es de 165 litros diarios por persona, pero ahí están los casos de los municipios que se exceden de manera importante. Entonces, primera gran pregunta que todos los ciudadanos deberíamos hacer, y los usuarios, para un consumo responsable: ¿cuánta agua consumo contra cuánta debo consumir? Y la gran mayoría de la población no tiene ni idea de cuál debe ser el consumo ideal de agua en su hogar, según el número de habitantes, para entonces poder compararlo contra su recibo y poder, si está excedido, realizar un plan de ajuste a sus hábitos de consumo. O sea, por ahí tendríamos que empezar para los usuarios. Adelante, por favor. Algunos factores determinantes de la actual crisis del agua. Primero, pues la disminución. De por sí, como dijo Rosario, estamos en una zona sanearia, pero además, derivado de ciclos naturales y del cambio climático, ha habido una disminución importante en el volumen de lluvias. Entonces ahí pues ya empezamos con un problema. Pero faltan también acciones anticipativas por parte del gobierno y organismos encargados. A lo mejor hay planes y visiones, más no se concretan.
Entonces, seguimos actuando de manera reactiva en la mayor parte de los casos. Un rezago muy importante en el mantenimiento y crecimiento de la infraestructura hídrica a través de los últimos gobiernos. Hoy por hoy nuestro gobierno le estalló la bomba en la mano, o sea, traía ya un rezago esto muy importante. Falta de inversión en la modernización de sistemas de riego en el sector agropecuario, ya lo mencionaron tanto Manuel como Rosario, y es un área muy importante de oportunidad porque mucha del agua se va para allá. Ausencia de campañas permanentes de concientización. Tenemos desgraciadamente la cultura de ahorita es la crisis y ahorita hay que ahorrar agua, se pasa la crisis, se viene el agua momentánea y adiós a todo. Tenemos que hacerlo de manera permanente, esto ya no puede ser reactivo y tiene que ser cambios en nuestros hábitos de forma permanente. Hay falta de información y transparencia sobre la disponibilidad de agua subterránea, ya lo mencionaron los dos también. La necesidad de incrementar el uso de agua tratada es clave. Urgente necesidad de implementar el reciclaje de agua de manera sistematizada. Esto lo está tratando de empujar Agua y Drenaje con el nuevo director de Nuevo León y está topándose con bloqueos. Esta es una práctica que ya se hace en muchas partes del mundo. Necesidad de adecuar las políticas urbanas a la realidad del clima regional aunado a los efectos del cambio climático. Y hay un excesivo y desequilibrado crecimiento de la mancha urbana y la población de la ciudad, lo que mencionó Rosario, en ausencia de la promoción de descentralización hacia otros polos urbanos. Entonces, ahí vienen los datos de la población, como decía ella, más del 90% de la población está concentrada en el área urbana y definitivamente hay que plantear hasta dónde puede soportar el crecimiento de la ciudad. Adelante. ¿Qué se está haciendo actualmente? Lo que vemos los ciudadanos. Esto es lo que podemos ver, ¿verdad? Lo que se puede ver, bueno, pues el titular del gobierno del estado, nuestro gobernador, pues gestiona Conagua para acelerar la extracción de agua en pozos profundos y la terminación de la presa Libertad, que por cierto está en construcción, se supone que la termina en el 2023 y que debería estar llena ya en el 2025, pero pues es un proyecto, ¿verdad? La solicitud de apoyo al gobierno federal, la revisión de proyectos alternos, están revisando en el estado pues alternativas, a ver qué pasa si retomamos traer agua del Pánuco, un segundo acueducto desde el Cuchillo, lo que mencionaba Indira, plantas de sanilización, etcétera. Están viendo a ver qué hacen. Mientras Agua y Drenaje pues, trata de meterle todo el acelerador a lo que pueda hacer de inmediato, ¿verdad? El Congreso del Estado, ¿qué está haciendo el Congreso? Lo que nosotros hemos visto como ciudadanos. Se hizo una solicitud a Conagua para emitir una declaratoria de emergencia en Nuevo León por sequía severa en enero de este año, la instalación de una comisión especial de atención y seguimiento a la crisis del agua en febrero de este año y la aprobación de ajustes en tarifas de saneamiento y consumo de agua aplicables a partir de abril de este año. Estas tarifas las propuso Agua y Drenaje, es también una medida emergente, lo que comentaba Rosario, y están escalonadas y las gentes que consumen 10 metros cúbicos o menos no reciben impacto y los demás a medida que vas aumentando lo hacen, pero lo que lo aprobaron finalmente fue el Congreso. Ya están aprobadas. Adelante, por favor. ¿Qué está haciendo Agua y Drenaje actualmente? Primero, pues está procurando la transparencia en información. Hay un reporte semanal por parte del propio director en el programa Nuevo León Informa, donde habla de números, de lo que se está haciendo, etc. Un plan emergente que incluye la perforación de pozos someros en distintos puntos de la ciudad, que ya están operando algunos, campaña para el uso responsable del agua, que a mi gusto se ha quedado un poco corta, pero bueno, operativo de reducción de fugas en red y línea para denuncia ciudadana, o sea, tratando de eficientizar tema de fugas y que la gente empiece a denunciar. La gestión con la iniciativa privada para apoyo temporal con parte del agua del subsuelo en caso de tener concesiones. Algunos han respondido, algunas industrias, otras todavía no. El plan Agua para Todos, que es este plan en el que dividieron la ciudad en 7 zonas y que reducen la presión un día a la semana por sector para tratar de reducir consumos y fugas, y el incremento escalonado de tarifas que ya les comenté, en donde además aumentaron una tarifa para saneamiento y una cuota que es una aportación voluntaria que el usuario decidirá si la paga o no, de 10 pesos mensuales para reforestar la sierra, lo que mencionaba Rosario de recuperar estas zonas. La Comisión Nacional del Agua, que está haciendo desde lo que podemos ver los ciudadanos. Lo que ellos nos dijeron, porque ahorita les voy a platicar lo que los ciudadanos hemos hecho, y una de ellas fue tocar la puerta de Conagua, es
que apoyaron o han apoyado el equipamiento de 33 pozos en el área metropolitana de Monterrey del año pasado para acá. También apoyo en la perforación y aforo de 54 pozos someros y 2 pozos profundos en el área metropolitana y uno en el área rural que está pidiendo agua y drenaje. La solicitud, también ellos están por su lado pidiendo a personas morales que tienen títulos de concesión que cedan parcial o totalmente el agua que tienen concesionada, en caso de poder, agua y drenaje. Y este dato muy importante, nos dijeron que está en revisión 2.699 títulos en proceso de extinción, está en proceso legal para ver si pueden ya retirarse. También nos dijeron, cuanto al tema de la medición, que en junio va a entrar en vigor una norma para instalación en todos los pozos con nuevos medidores, más con sensores, ojalá que así sea, porque es crítico y muy grave lo que mencionó Manuel, de la gran cantidad, altísimo porcentaje de pozos que no tienen medición ahorita. Y en este año nos mencionó el director regional de Conagua que se van a invertir 300 millones de pesos, hasta ahorita es lo que tiene asignado en temas de agua en el estado. Lo que sigue, por favor. Ahora, desde la ciudadanía, ¿qué se está haciendo? Ante esta situación tan crítica, recientemente se organizó un frente ciudadano integrado por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, una de las cuales es Pueblo Guajuco, para empujar juntos hacia una mayor transparencia y equidad. Esa es la clave. Lo que fuimos a pedir a Conagua y a los otros organismos es: se necesita que haya mayor transparencia y equidad en la administración de las aguas del subsuelo por parte de Conagua. Se entregó primero un exhorto a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado pidiendo que ellos, diputados locales de esta comisión, exigieran a Conagua esta transparencia y equidad. A continuación se tuvo una reunión con el secretario de Medio Ambiente del Estado para ver el mismo tema y hemos tenido 2 reuniones con el director regional de Conagua. En la primera se le entregó una petición ciudadana con una serie de puntos que ahorita les voy a mencionar, y en la segunda fue una mesa de trabajo en donde literalmente nos estaban dando respuesta a cada uno de los puntos y para más preguntas. Adelante. Algunos de los temas incluidos en estos exhortos. Primero, el problema inequidad de criterios, ya que el alza de tarifas que se aplica a los usuarios de agua y drenaje no aplica no ha aplicado hasta ahorita para los usuarios de pozos, ni tampoco se les ha limitado a ellos la cantidad de extraer. O sea, los ciudadanos que somos los que consumimos un porcentaje menor del agua, estamos con esas tarifas altas y con esa restricción semanal o una vez a la semana. Y a este sector, pues nada, ¿verdad? No ha habido nada. Inequidad en precios, esto es bien importante, porque como ciudadanos llegamos con muchas preguntas. O sea, y una pregunta era: ¿cuánto cuesta el precio o cuál es el precio del metro cúbico de agua que extraen del subsuelo de Conagua? Y cuando nos dieron la respuesta ahí, 9 pesos, nos fuimos de espaldas, porque el agua del subsuelo cuesta 9 pesos el metro cúbico, mientras agua y drenaje le cobra a la industria el agua tratada a 11 pesos el metro cúbico y el agua potable a 45. Entonces, es insostenible. O sea, lo comentaba también con el director de agua y drenaje, el agua de subsuelo debe ser más cara, al menos, que el agua tratada, porque entonces a la industria no le conviene o no quiere soltar los pozos que tiene concesionados, sobre todo cuando ya están en áreas en las que se pueden conectar a la red, ¿verdad? Transparencia, lo que ya dijeron repetidamente, o sea, que se transparente toda la información sobre títulos, volúmenes concesionados y consumos. Desgraciadamente esos consumos, muy pocos están registrados porque no tienen medidor, pero estamos pidiendo que todo eso sea transparente. Medición, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, todos los pozos deben de contar con medidor, ya se mencionó que muchos no lo tienen. En el caso de Nuevo León se habla de 639 títulos para uso industrial, de los cuales solo 78 cuentan con medidor. Congruencia, lo que decía Manuel, en el caso de usuarios que se encuentren ya en zonas que tengan acceso a la red de agua y drenaje, que ya quedaron inmersos en la área metropolitana, ya deberían de conectarse a la red y deberían de soltar esa agua a agua y drenaje. Actualización, se solicitó revisar todas las concesiones otorgadas y revisar y actualizar también los requisitos y lineamientos para otorgar concesiones en el futuro. O sea, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Bajo qué reglas se hicieron esas concesiones? Y es urgentísimo que esas reglas se revisen y si es necesario se actualicen. Casi, pues estoy segura que se tienen que actualizar.
Revisión, verificar las cantidades reales extraídas por concesión, ya que el inventario de agua disponible presenta prácticamente todas las cuencas en números negativos en base a volúmenes concesionados, lo que decías, Manuel. Entonces nos enseñan una tabla, que nomás ellos lo entienden como dices tú, pero lo que sí estaba muy claro eran los números al final. Eran 6 cuencas, todas en negativo. A ver, ¿cómo? Y una en 0, y yo, a ver, no entiendo. O sea, claro que hay agua en el subsuelo, ¿cómo está todo negativo? Porque está sobre concesionado. Entonces, sí hay, eso es bueno, es positivo en el escrito, nos dijeron ahí al fondo, dice que la Conagua en este momento que no debe ni puede hacer ninguna concesión adicional en la zona porque pues está de más, pero en realidad eso es pues es una información que no es precisa. O sea, sabemos que les otorgaron que sea cuántos metros cúbicos, pero ¿cuántos se están extrayendo? ¿Cuánto hay en el subsuelo? Es la pregunta más grande que no tenemos, ¿verdad? Muy bien, adelante, por favor. Áreas de oportunidad para apoyo desde el Senado de los legisladores, ¿verdad? Creo yo que, primero, muy importante, a Conagua se le han recortado fuertemente sus recursos. Entonces, esto, inclusive me lo comenta el director de agua y drenaje, dice, urge regresarle los recursos para que pueda apoyar a municipios y estados a enfrentar el reto del abastecimiento. Esos 300 millones de los que les hablé antes son muy poco para las necesidades del Estado, entonces están muy limitados. Pero fíjense esto está crítico. Les preguntamos cuántos inspectores tenían en Conagua. Para todo el Estado tienen 2 inspectores. 2. O sea, el director nos dijo, urge que la sociedad civil nos ayude con denuncia. Porque no, pues, ¿cómo? Con 2 inspectores ni siquiera pueden ir a ver físicamente a inspeccionar, más van a tener que actuar por denuncia. O sea, los que tengan foco rojo, que a esos van a inspeccionar, pues no se dan abasto. Ajuste al precio por metro cúbico de agua extraída por subsuelo, ya se los comenté. Esos números están, te vas para atrás, ¿verdad? Y importantísimo, el agua del subsuelo debe tener un valor superior al agua tratada. Establecimiento de políticas de reciclaje de agua de forma sistematizada. O sea, tiene que ya pensarse en esto como una medida permanente y de largo plazo. Necesitamos ver para el futuro. Las crisis pueden manejarse como momentos de oportunidad para detonar cambios positivos. Es necesario abandonar los patrones reactivos. Deben generarse políticas con una visión sistémica y de largo plazo. Lo dijo Indira y lo recalco. Es momento de cambiar hábitos frente al cambio climático. De todos, de los usuarios domésticos, de las industrias, de los organismos, todo se tiene que repensar. Revisión y actualización de criterios para futuras concesiones de agua del subsuelo bajo criterios acordes con los nuevos escenarios de futuro para el agua. Ya no podemos con las mismas reglas seguir funcionando. Y promover la participación de la sociedad civil desde una estructura formal, porque de nuevo somos los únicos que si lo hacemos así podemos darle continuidad a esto. Adelante, por favor. Y viene la pregunta, que es la pregunta de este foro. ¿Qué y cómo hacer para no quedarnos sin abastecimiento de agua? Y prácticamente es un resumen de las posturas, ¿verdad? Primero que nada, pues hay que adoptar una visión sistémica y anticipativa, ya lo dijimos. Generar conciencia colectiva en todos los sectores, es clave. El conocimiento es poder. Buscar empoderamiento de la sociedad civil para provocar que tome su lugar en el sistema y participe proactivamente en la definición de políticas públicas sobre este y otros temas clave. Esto que les platiqué de las organizaciones de sociedad civil, precisamente es ahí, o sea, empiezas a recibir información como la que nos compartió ahorita Manuel, Rosario, empiezan a girar las ruedas, tienes muchas preguntas, entonces vas con preguntas inteligentes o fundamentadas a cuestionar a las autoridades. Establecer mecanismos que aseguren la continuidad de planes y políticas a través de cambios administrativos. Esto es urgente. Cambiar las reglas del juego, ya lo dije también, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y trabajar de manera inclusiva y coordinada, entender el problema como un todo y buscar que todos los sectores involucrados hagamos nuestra parte. Eso es todo. Muchas gracias. Para cerrar, les agradezco mucho a Manuel, a Rosario, a Marta, con este conocimiento que nos han compartido. Para nosotros es muy importante que las personas en el país entiendan lo trascendental de no tener una visión del agua tradicional. ¿Esto qué significa? Que
tenemos que compartir información y datos respecto a las preguntas más importantes. Partimos de una general, que era qué y cómo, pero obviamente hay más, hay insuficiencia también de esta información, hay opacidad en las concesiones de Conagua. De hecho, ese es uno de los temas que hemos estado en los últimos meses trabajando algunos diputados y diputadas en la Cámara de Diputados y también desde el Senado, porque el tema de la transparencia en todas las instituciones está limitando y obstaculizando que podamos avanzar en decisiones de política pública que son de suma importancia para el abastecimiento de agua. Pero que no podemos quedarnos nada más ahí, entonces hay que hacer un énfasis especial en el tema de la transparencia en todos sentidos. También me quedo con esta parte fundamental, que esto va, que tiene una visión integral, que hay que hablar también del desarrollo urbano, que trastoca la conservación de nuestras áreas naturales y su importancia para la vida. Y por otra parte, que la sociedad civil no puede estar fuera de un diálogo que debería de ser permanente. Entonces, en este ejercicio que hemos estado, gracias también a la comunicación del Senado de la República, que hemos estado haciendo público para que la gente también haga sus propias preguntas y exija sus derechos, no solamente estos nuevos que podemos trabajar, sino los que ya tiene y que deben de ser respetados, porque el acceso al agua es un derecho constitucional de los mexicanos y las mexicanas. Entonces no quisiera cerrar sin antes decirles que vamos a estar trabajando en nuestra agenda de manera constante, abordando esta visión integral y de futuro del agua, de nuestros recursos hídricos. Ya hemos estado en conversación con la comisión encargada dentro del Senado, sobre todo con el senador Raúl Paz, que es el presidente de la comisión, para ver de qué otras maneras podemos seguir trabajando esto e incidir para que esta crisis pueda ser atendida, pero no solamente de forma reactiva, sino también anticipativa, porque lo que sí podemos decir abiertamente con los datos que ya acaban ustedes de escuchar es que este va a ser uno de los problemas más graves del país, no va a ser exclusivo de la zona metropolitana de Monterrey. Y está sucediendo, cada vez aquí llegan más denuncias y quejas de la falta de agua en las zonas urbanas. Entonces, siendo así, yo les agradezco mucho que nos hayan compartido esta información. Vamos a quedar en este compromiso público de seguirlo trabajando, de seguir incidiendo, y gracias al Senado de la República, a la comunicación del Senado, por ayudarnos a hacer a compartir esta información de manera pública. Muchísimas gracias y buenos días.